La extinción de los tratados internacionales. Tratados internacionales no son eternos, ni siquiera los que asimismo se denominan como perpetuos serán permanentes. Conclusión del término pactado. Los tratados internacionales son indicados en el propio cuerpo del tratado o documento anexo o por razones del derecho común. Por ejemplo, el tratado internacional se estableció con una duración de 10 años para el mismo y el término previsto transcurre. Extinción por conclusión de uno nuevo. Un tratado se extingue por la conclusión de uno nuevo entre las mismas partes sobre el mismo objeto, por una norma de derecho consuetudinario opuesta, por falta de uso, por el cumplimiento íntegro del mismo, por renuncia, por la extinción de una de las partes, al tratarse de convenios bilaterales, por imposibilidad de cumplimiento y por la aparición de una nueva norma específica. Imposibilidad de cumplimiento. La imposibilidad de cumplir con lo pactado conlleva a la validez del negocio internacional, ya sea al momento de la firma o con posterioridad. Es admitida por la práctica internacional, además de la imposibilidad absoluta o física, la imposibilidad moral o carga excesiva consistente en la puesta en peligro de la subsistencia del Estado. Denuncia del tratado por cualquiera de los estados vinculando. Esta forma de extinción producirá efectos entre el Estado denunciante y los demás estados vinculados por el tratado, en virtud del principio inadimplenti non est ad impletum. En los tratados bilaterales, una parte puede manifestar que el tratado ha sido violado por la otra, dando lugar a la extinción inmediata del mismo siempre que el perjudicado se retire, pues queda a su elección decidir sobre el mantenimiento o no del acuerdo. La facultad de denunciar en los tratados colectivos se manifiesta cuando una parte ha violado el tratado frente a todas las demás, o si todas las demás partes han violado el tratado frente a una parte, de forma tal que los infractores serán responsables desde el punto de vista jurídico internacional, lo que trae aparejada la suspensión de las prestaciones que de tal convenio se derivan. Extinción del tratado por la realización del objeto para el cual fue celebrado. Un tratado internacional que se celebre entre dos estados para que devuelvan sus banderas que quedaron en poder del enemigo durante una guerra entre los celebrantes. Se desenvuelven sus respectivas banderas y el objeto del tratado se realizó plenamente. Desaparición de las circunstancias que daban lugar a la existencia del tratado. Por ejemplo, un tratado que establece una alianza entre países con motivo de guerra. Concluida la guerra, se entongue la guerra. Voluntad conjunta de los celebrantes del tratado internacional. El consentimiento bilateral o multilateral creó el tratado. El mismo consentimiento puede finiquitar el tratado internacional. Conclusión unilateralmente. Cuando una de las partes deja de cumplirlo y la parte afectada decide dar por terminado el tratado internacional con la aceptación tácita del Estado incumplidor. Celebración de un tratado posterior incompatible con uno anterior que se extingue. Si los celebrantes de un tratado internacional celebran un tratado posterior incompatible con el primero, ha de aplicarse el principio de la norma jurídica posterior derogue a la anterior y prevalece el segundo tratado, extinguiéndose el primer tratado internacional. Extinción por acuerdo de voluntades tácito. Los celebrantes actúan sin acatamiento al tratado internacional presuntamente vigente. Conclusión por estado de guerra entre tratados. La rescisión y el transcurso del tiempo o la presencia de una causal extintiva como es el estallido de una guerra. Para Charles Rousseau hace referencia a un principio de carácter general. Caducidad por efecto de la guerra de los tratados bilaterales entre los estados beligerantes. Si bien la guerra hace caducar los tratados bilaterales anteriormente concluidos entre los estados beligerantes, hay que dejar bien asentado que para ello ocurre en preciso que se trate de una guerra propiamente dicha. Terminación y suspensión consideradas numerus clausus. Ya que la terminación, la denuncia, el retiro de una parte, así como la suspensión solo podrán tener lugar como resultado de la aplicación de las disposiciones del tratado. Dolo del tratado internacional. Si un Estado ha sido inducido a celebrar un tratado por la conducta fraudulenta de otro Estado negociador,
podrá alegar el dolo como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado. El dolo ciertamente causa un error, pero el error en este caso es provocado por una conducta fraudulenta de la contraparte. De ahí que aun cuando el error no sea esencial o determinante y mediante esta conducta fraudulenta hay causa de nulidad. Violación a una norma de derecho interno. Que la violación se manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho interno. Una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado o que procede en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe. Restricción a los poderes del representante. Si los poderes de un representante han sido objeto de una restricción específica a la inobservancia de una restricción, no podrá alegarse como vicio de consentimiento manifestado por él, a menos que la restricción haya sido notificada con anterioridad a la manifestación de ese consentimiento a los demás estados negociadores. Esta causal de nulidad se refiere a los poderes para manifestar el consentimiento. Estos son limitados, pese a lo cual actúe haciendo caso omiso de tales restricciones. Solamente cabe alegar esta causal de nulidad si la restricción fue notificada previamente a los demás estados negociadores. Error en el tratado. Un estado podrá alegar error si éste se refiere a un hecho o a una situación cuya existencia diera por supuesta ese estado en el momento de la celebración del tratado y constituyera una base esencial de ese consentimiento en obligarse por el tratado. Un error que concierne solo a la redacción del texto de un tratado no afectará la validez de éste. Corrupción del representante. Si la manifestación ha sido obtenida mediante corrupción de su presentante, afectada directa o indirectamente por otro estado negociador, aquel estado podrá alegar esa corrupción como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado. Coacción sobre el representante de un estado. La manifestación del consentimiento de un estado en obligarse por un tratado que haya sido obtenida por coacción sobre su representante mediante actos o amenazas dirigidos contra él, carecerá de todo efecto jurídico. Dentro del derecho internacional se acepta la distinción entre la coacción que se ejerce sobre el representante del Estado que va a negociar o está negociando un tratado, o que va a ratificarlo, y la que se ejerce sobre el mismo Estado. Incompatibilidad con una norma del ius cogens. Es nulo todo tratado que en el momento de su celebración esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general.